en la actual era dorada de los hacks para optimizar el descanso, donde abundan los podcasts diseñados con frecuencias binaurales para inducir el sueño profundo y las aplicaciones móviles que prometen vendernos noches de fantasía idílica, ha cobrado una fuerza inusitada una teoría particular. Se trata de un rumor, un susurro reconfortante y romántico que muchos han adoptado con un fervor casi religioso. La idea de que en la Edad Media las personas dormían infinitamente mejor que nosotros. Se argumenta que la ausencia de pantallas emisoras de luz azul, el ritmo de vida pausado, regido por la salida y puesta del sol y las estrellas, y la supuesta inexistencia del estrés corporativo moderno, les otorgaban un descanso puro, ininterrumpido y profundo. Una especie de utopía del sueño, una Arcadia biológica, donde el cuerpo humano se sincronizaba a la perfección con los ciclos naturales. Pero prepárense, porque aquí, en el canal del Historiador Nocturno, vamos a demoler esa fantasía ladrillo a ladrillo. Vamos a pinchar esa burbuja de nostalgia idealizada para revelar una verdad mucho más cruda, mucho más estrepitosa y, para ser sinceros, a menudo verdaderamente aterradora. La realidad de las noches medievales distaba mucho de ser un cuento pastoral. Era una experiencia intermitente, profundamente incómoda, llena de peligros latentes, y para ser brutalmente honestos, en muchas ocasiones se acercaba a una forma de tortura física y mental. Si hoy te frustra que tu colchón no tenga la firmeza exacta, o te irrita el ruido de los pasos del vecino de arriba, espera a descubrir cómo se las arreglaban para sobrevivir las noches en aquellos tiempos. Antes de que te acomodes demasiado bajo las sábanas, tómate un breve instante para darle un fuerte me gusta al video y suscribirte al canal. Y, por favor, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando y qué hora marca tu reloj. Siempre me resulta fascinante ver quiénes se unen a esta vigilia global desde todas partes del planeta. Soy el Historiador Nocturno, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia narrativa única, mientras intentas conciliar el sueño. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué dormían tan rematadamente mal? La respuesta no es sencilla en lo absoluto, ni mucho menos. Los factores que arruinaban el descanso medieval formaban una maraña compleja de circunstancias, desde las condiciones materiales más mundanas hasta los miedos más profundamente arraigados en la psique colectiva de una época. Estamos hablando de temperaturas extremas que oscilaban violentamente en habitaciones que carecían de cualquier tipo de aislamiento térmico. Hablamos de una higiene tan precaria y deficiente que convertía la cama en un zoológico de parásitos sedientos de sangre. Y hablamos de una seguridad personal casi inexistente que obligaba a dormir, literalmente, con un ojo abierto. Pero no solo se trataba de lo físico. También nos adentraremos en la mentalidad de un tiempo dominado por la superstición, el pavor a lo desconocido, las epidemias mortales, el hambre crónica y la inestabilidad social y política. Imaginen por un momento irse a la cama con la certeza absoluta de que los demonios podrían acechar en las sombras de la habitación, o que una incursión de bandidos armados estaba a la vuelta de la esquina. En este episodio vamos a desenterrar las verdaderas costumbres nocturnas, tanto de la gente común como de la nobleza. Analizaremos el mobiliario rudimentario que apenas podía llamarse confortable. Exploraremos los verdaderos terrores nocturnos que iban mucho más allá de tener una simple pesadilla ocasional. Y lo más importante, vamos a contrastar de manera directa y brutal
su descanso con el nuestro. Al final de esta velada, es muy probable que empieces a valorar con mucha más gratitud tu colchón de espuma, con memoria, y tus tapones para los oídos. Continuamos nuestro viaje a través de las tinieblas de las noches medievales, sumergiéndonos en una de las revelaciones más sorprendentes sobre cómo se organizaba el tiempo de descanso, el concepto del sueño bifásico. Deben borrar de su mente el estándar moderno de dormir 8 horas seguidas que idealizamos hoy. Para el hombre y la mujer del medievo, la noche no era una unidad ininterrumpida de reposo, sino que se dividía de forma natural y socialmente aceptada en 2 fases distintas. Imaginen la escena. El sol se pone, el último resplandor muere en el horizonte, y después de la cena, la gente se retira a sus lechos. Dormían un primer sueño que duraba quizás 3 o 4 horas. Luego se despertaban en medio de la oscuridad más profunda, en un período que se conocía como la vigilia o el despertar nocturno, un lapso que podía extenderse por 1 o 2 horas. Y finalmente regresaban a la cama para un segundo sueño que los llevaba hasta el amanecer. Esto no se consideraba insomnio, no era una patología médica ni un problema que necesitara solución. Era simple y llanamente la norma. Era el ritmo de vida dictado por la biología ante la ausencia de luz artificial. Pero, ¿qué ocurría durante esas horas de oscuridad en el corazón de la noche? Lejos de ser un tiempo de aburrimiento o ansiedad, este interludio nocturno era sorprendentemente productivo y, a su manera, social. Era un espacio de tiempo único, libre de las exigencias laborales del día y de las distracciones del bullicio diurno. Era un mundo aparte, teñido por el silencio y la penumbra, dedicado a la oración y la fe. Para una sociedad tan profundamente religiosa, donde lo divino y lo terrenal estaban entrelazados, este despertar en la quietud de la noche ofrecía el momento perfecto para la conexión espiritual. Lejos del ajetreo y el ruido de las tareas diarias, la mente podía concentrarse plenamente en lo divino. Monjes y monjas tenían sus oficios de vigilias o maitines, levantándose en las horas más profundas de la madrugada para rezar. Pero esta práctica no era exclusiva del clero. La gente común, en sus humildes hogares, se levantaba para rezar el Padre Nuestro, el Ave María, o simplemente para meditar sobre su fe. Era un momento de introspección profunda, de súplica por protección en un mundo incierto, de pedir por el éxito de las cosechas, por la salud de los hijos o por la seguridad ante los peligros que la noche traía consigo. Para muchos, era un acto de supervivencia y esperanza en un mundo dominado por la enfermedad, el hambre y la inestabilidad. Un campesino, temeroso de que las cosechas se perdieran por una tormenta, podía levantarse a medianoche a implorar a los cielos con una fe que era tanto un consuelo como una necesidad. El trabajo y la lógica económica también ocupaban este tiempo. No todas las tareas podían esperar a la luz del sol. La luz de las velas era un lujo y un peligro constante por el riesgo de incendio, pero ciertas labores manuales se beneficiaban de la calma y la concentración de la noche. Las mujeres, por ejemplo, a menudo tejían o hilaban durante estas horas. El trabajo de rueca era común. Los hombres podían reparar herramientas, afilar cuchillos o preparar materiales para el día siguiente. Imaginemos a un carpintero arreglando su serrucho a la luz parpadeante de una pequeña lámpara de aceite, o a una panadera amasando el pan para que estuviera listo al amanecer. En las casas más grandes o en castillos, los sirvientes podían estar preparando las cocinas, avivando los fuegos o realizando tareas que requerían un inicio temprano.
La lógica económica era sencilla. El tiempo era un recurso valioso, y cada hora, incluso de oscuridad productiva, contaba para la subsistencia. Sorprendentemente, la vigilia nocturna no era siempre un tiempo de soledad. Había espacio para socializar y la comunidad. En muchas comunidades rurales era bastante común que los vecinos se visitaran. Una persona se levantaba, encendía una pequeña vela, y si veía una luz en la casa de al lado, era una invitación tácita. Se compartían historias, se contaban chismes, se discutían los problemas del día. Era un momento para el chismorreo, para fortalecer los lazos comunitarios. La noche, con su silencio, creaba un telón de fondo íntimo para la conversación, un refugio donde las voces podían escucharse sin las interrupciones del día, en una época sin entretenimiento masivo. Estas reuniones improvisadas a la luz de una vela eran una forma vital de conexión y de pasar el tiempo, una reafirmación de que no estaban solos en la vasta oscuridad. La comunidad era un refugio, especialmente cuando el mundo exterior era impredecible. Actividades íntimas y la privacidad, o su ausencia, también eran protagonistas. El silencio y la oscuridad de la noche, especialmente en el intermedio del primer y segundo sueño, eran propicios para la intimidad conyugal. Era un momento en que la pareja podía estar verdaderamente a solas, o al menos tan a solas como lo permitían las circunstancias. Sin embargo, aquí es donde la realidad medieval choca brutalmente con nuestras concepciones modernas de privacidad. Las camas, rara vez, eran un espacio privado. Era común que familias enteras durmieran en la misma habitación, a veces en la misma cama, o en camas compartidas con sirvientes, hermanos o incluso animales para darse calor. Imaginen la privacidad de una pareja en una pequeña cabaña donde el resto de la familia, y quizás algún huésped o sirviente, también estaban durmiendo a pocos metros. La intimidad se lograba más por el silencio de los demás que por una barrera física, y se realizaba con una discreción que hoy nos parecería inconcebible. El segundo sueño solía ser un momento para la concepción, lejos de las miradas curiosas del día. Finalmente, y quizás lo más crucial, el despertar nocturno era un momento de vigilancia activa y supervivencia. La noche era peligrosa. Sin iluminación pública, las sombras escondían amenazas reales, ladrones, animales salvajes o incluso incursiones de bandas rivales. Los campesinos se levantaban para revisar sus cercas, asegurarse de que los animales estuvieran seguros en el establo o simplemente para escuchar. Había lobos merodeando cerca del rebaño. Se oían ruidos extraños de bandidos acercándose. En los castillos, los guardias hacían sus rondas. Pero en el hogar común, cada miembro de la familia era, en cierto sentido, un centinela. La supervivencia dependía de esta atención constante al entorno. El hecho de levantarse a medianoche no era solo una costumbre, era una necesidad, una parte integral de la estrategia para mantenerse a salvo hasta el amanecer. Y si pensaban que las incomodidades ya eran suficientes, permítanme presentarles un concepto que para nosotros es casi ciencia ficción, pero que para nuestros antepasados medievales era tan natural como respirar: el sueño bifásico. Olvídense de la idea de una noche de 8 horas ininterrumpidas. Eso, mis queridos noctámbulos, es una invención relativamente moderna. En la Edad Media, la noche se dividía con una precisión casi ritual en 2 segmentos de sueño, separados por un período de vigilia. Imagina la escena. El sol se pone, la oscuridad envuelve el pueblo, y después de una jornada extenuante en el campo, en el taller o en el castillo, la gente se retiraba a sus camas. Caían en lo que se conocía
como el primer sueño. Este duraba unas pocas horas, quizás desde el anochecer hasta la medianoche. Pero la cosa no terminaba ahí. Repentinamente, como si un reloj invisible sonara en sus cerebros colectivos, despertaban y lo hacían de manera natural, sin alarmas ni la angustia de un sueño fragmentado. Este no era insomnio, era la norma, era la forma en que el cuerpo humano se adaptaba a la ausencia de luz artificial y a la necesidad de estar alerta. ¿Y qué pasaba durante esas horas de oscuridad, en ese misterioso interregno entre un sueño y otro? Era un tiempo de una actividad sorprendente, una ventana al alma de la Edad Media. La noche, lejos de ser un vacío, se convertía en un lienzo para la vida en sus formas más íntimas y esenciales. Muchos aprovechaban este tiempo para orar y conectar con la fe en un mundo donde la vida era precaria, donde las enfermedades arrasaban sin previo aviso, donde la hambruna acechaba y la guerra podía estallar en cualquier momento. La fe no era un pasatiempo, era un pilar, una forma de supervivencia y esperanza. Los campesinos, en sus chozas frías y oscuras, se arrodillaban para rogar por buenas cosechas, por la salud de sus hijos, por protección contra los espíritus malignos que, según la creencia popular, vagaban libremente en la oscuridad. En los monasterios, los monjes se levantaban para las maitines y laudes, llenando los claustros con cánticos gregorianos que resonaban en la quietud de la noche. Era un momento de conexión profunda con Dios, lejos de las distracciones y el ajetreo del día, un espacio para la introspección y la súplica. Pero la vigilia nocturna no era solo espiritual, también era profundamente práctica y económica. Bajo la tenue luz de una lámpara de sebo o el parpadeo incierto de una vela, lujo que no todos podían permitirse, se desarrollaban tareas esenciales que no podían esperar al amanecer. Las mujeres tejían la lana que abrigaría a sus familias, reparaban las ropas desgastadas o preparaban los alimentos que se consumirían al día siguiente, moliendo grano o amasando pan. Los hombres, por su parte, podían estar afilando herramientas, reparando aperos de labranza o incluso trabajando en artesanías que requerían la calma y el silencio de la noche. La luz de las velas era cara, sí, y también peligrosa por el riesgo de incendios, pero había labores que la lógica económica de la época imponía, incluso a expensas del descanso profundo. Y no, la Edad Media no era un tiempo de absoluto aislamiento. La oscuridad también propiciaba la socialización y el fortalecimiento de la comunidad. Era el momento en que los vecinos, si la distancia lo permitía y el miedo a los peligros nocturnos no era paralizante, podían visitarse. Se compartían historias, se transmitían leyendas orales, se discutían los acontecimientos del día o se planificaban las labores futuras. Imaginen a una familia sentada alrededor de la chimenea, con las brasas moribundas, proyectando sombras danzantes, mientras los niños escuchaban cuentos de caballeros y dragones. La comunidad, en la inmensidad y el peligro de la noche, se convertía en un refugio, un calor humano que contrarrestaba el frío y la soledad. Claro, y no podemos olvidar las actividades íntimas. El silencio y la oscuridad de la noche eran, por supuesto, propicios para la intimidad, para los encuentros conyugales o furtivos. Sin embargo, esta intimidad a menudo se daba en condiciones que hoy consideraríamos completamente insostenibles. La falta de privacidad era una constante brutal. Las camas rara vez eran individuales. Era común que toda la familia y a veces incluso huéspedes compartieran la misma cama o la misma habitación,
amontonados para conservar el calor. Imaginen la dificultad de cualquier encuentro romántico o sexual en un espacio tan público con niños y otros adultos a escasos centímetros. La Iglesia católica, por supuesto, imponía estrictas reglas sobre la sexualidad, limitándola a la procreación y prohibiendo la mayoría de las posturas sexuales o el sexo por placer. La posición del misionero era la única generalmente aceptada, precisamente porque se consideraba la menos placentera y la más eficaz para la concepción. A pesar de estas limitaciones, la vida seguía su curso y la intimidad encontraba sus resquicios en la penumbra. Finalmente, y quizás lo más crucial para la supervivencia, la vigilia entre sueños era un tiempo de vigilancia y supervivencia. La noche medieval no era un momento de paz, era un lienzo para los peligros. Los campesinos, en sus humildes moradas, debían estar atentos. Un ladrón, un lobo que merodeaba el ganado. El sonido de una campana lejana, anunciando un ataque o un incendio. Era el momento ideal para revisar cercas, asegurarse de que los animales estuvieran seguros, o simplemente escuchar con el oído pegado a la puerta si venían amenazas. En los castillos, los guardias patrullaban las almenas, sus siluetas recortadas contra la luna, mientras los centinelas escuchaban cualquier sonido inusual en la oscuridad. La noche era una amenaza tangible, y estar despierto significaba estar un paso adelante de la muerte o el desastre. Así, la gente de la Edad Media no dormía mal en el sentido de sufrir de insomnio crónico, tal como lo entendemos hoy, sino que su sueño estaba fragmentado por la necesidad, la costumbre y, sobre todo, la cruda realidad de un mundo implacable. Su descanso era una danza intermitente con la oscuridad, un reflejo de su existencia misma. El sueño bifásico de la Edad Media no es solo una curiosidad histórica, es un punto fascinante de debate entre historiadores y científicos del sueño. ¿Por qué nuestros antepasados dormían de esta manera tan peculiar? Hay dos teorías principales que intentan explicarlo, y es probable que la verdad sea una combinación de ambas. La primera es la teoría del ritmo circadiano natural. Esta postula que el sueño bifásico es de hecho el patrón de sueño humano intrínseco, liberado de las imposiciones de la modernidad. Piensen en ello. Antes de la invención de la luz eléctrica, la vida estaba dictada por el sol. La oscuridad de la noche era total y abrumadora, sin lámparas potentes ni el brillo constante de las ciudades. No había mucho que hacer una vez que el sol se ponía. La gente se iba a la cama temprano, dormía un primer bloque, se despertaba en el silencio y la oscuridad profundos, y luego volvía a dormir hasta el amanecer. Algunos defensores de esta teoría sugieren que este despertar, en medio de la noche, era un momento de gran lucidez, ideal para la meditación, la reflexión o la oración. Algo que hemos perdido en nuestra búsqueda de un sueño ininterrumpido es la idea de que quizás hemos domesticado nuestro patrón de sueño para adaptarlo a un mundo industrializado en lugar de vivir de acuerdo con lo que nuestro cuerpo realmente prefiere. Sin embargo, la otra teoría, y quizás la más pragmática, es que el sueño bifásico era más una necesidad impuesta por las circunstancias de la época. No era tanto una elección consciente como una adaptación forzada por la ausencia de iluminación eficiente y la constante necesidad de vigilancia o trabajo. La vida medieval era dura, las horas de luz diurna eran preciosas y se utilizaban al máximo para las labores agrícolas, la casa o los oficios. La noche sin luz artificial era un tiempo muerto en muchos aspectos, pero no en todos. Como mencionamos, había tareas que debían hacerse,
peligros que acechaban. Si no podías encender un gran fuego por el coste o el riesgo de incendio, ¿qué mejor momento para realizar tareas que requerían poca luz o mucha discreción? El tiempo de vigilia intermedia permitía atender a los animales, realizar reparaciones menores o simplemente permanecer alerta ante amenazas. Era una estrategia de supervivencia en un mundo sin la seguridad y la comodidad que damos por sentadas. Probablemente, y aquí reside la clave, fue una combinación de ambos factores, una inclinación natural que se vio amplificada y reforzada por las duras realidades de la vida medieval. Esto nos lleva a una pregunta crucial que contrasta directamente con nuestra realidad actual. Hoy nos obsesionamos con el sueño continuo. Buscamos la noche perfecta de 8 horas de una sola vez. Invertimos en colchones de última generación, aplicaciones para monitorizar el sueño y rituales nocturnos. Si el sueño bifásico era un patrón natural, ¿significa eso que estamos desconectados de un ritmo biológico intrínseco? ¿Que nuestra moderna búsqueda del sueño ininterrumpido va en contra de nuestra propia naturaleza? ¿O por el contrario, simplemente hemos avanzado hacia un modelo de sueño más eficiente y seguro, liberados de las cargas medievales? ¿Es el sueño continuo una evolución lógica, una mejora impulsada por la tecnología y la seguridad que nos permiten maximizar nuestro descanso sin interrupciones forzadas? Después de todo, no tenemos que preocuparnos por lobos a la puerta, enfermedades mortales sin cura o la necesidad de tejer bajo una lámpara de sebo. Quizás nuestra obsesión con el sueño continuo no es una desconexión, sino una liberación. Es una pregunta fascinante, ¿no creen? Y la respuesta quizás nos dice más sobre nosotros mismos que sobre la gente de la Edad Media. Continuando nuestro viaje a través de las noches medievales, es momento de posar nuestra mirada en el epicentro del descanso, o lo que ellos consideraban tal, la cama. Y aquí la diversidad era tan abismal como la brecha entre un campesino y un rey. No hablamos de colchones de firmeza variable o marcas de lujo. Hablamos de la cruda realidad material que definía la experiencia de dormir y por ende el estatus de cada individuo. Para la vasta mayoría de la población en la Edad Media, los campesinos, siervos y la creciente clase baja urbana, la idea de una cama era drásticamente diferente a la nuestra. No existían colchones de muelles, espumas o látex. Lo que se encontraban era la cruda realidad del suelo. La mayoría dormía directamente sobre la tierra apisonada, o si tenían suerte, sobre un rudimentario entarimado de tablas de madera, cubierto con una capa de paja o heno extendido. Piensen en ello. Una superficie de tierra fría y dura, apenas amortiguada por vegetación seca, que servía como un primitivo aislante. A veces, para un lujo adicional, estos materiales se metían dentro de sencillos sacos de tela basta, creando una especie de jergón primitivo. Un ejemplo de esto se encuentra en los inventarios de las casas más modestas de la época, que a menudo solo listaban un saco para dormir o paja para el lecho. Era la solución más económica y accesible, pues la paja y el heno eran recursos abundantes y fáciles de reponer, generalmente disponibles en el propio entorno agrícola. Sin embargo, esta aparente simplicidad venía con una letanía de desventajas que hoy nos harían estremecer. En primer lugar, la durabilidad era casi nula. La paja se compactaba rápidamente, perdía su acolchado y se convertía en una superficie dura e incómoda en cuestión de semanas, incluso días, dependiendo del uso. Luego estaba el problema de la higiene. Estos colchones eran un imán para la suciedad. El polvo, los restos de comida, la humedad del ambiente y el sudor corporal
creaban un caldo de cultivo ideal para todo tipo de huéspedes no deseados: pulgas, chinches, piojos, garrapatas y otros parásitos. Las noches de los campesinos a menudo se veían interrumpidas por la incesante picazón y la sensación de ser devorados vivos por estos bichos. Textos médicos y crónicas de la época mencionan con naturalidad la presencia de plagas de piojos como algo común, incluso en los hogares que se consideraban limpios bajo los estándares medievales. La única solución era reemplazar la paja con frecuencia, pero esto implicaba trabajo arduo, y para muchos el lujo de tener paja limpia disponible no era constante. El olor a humedad, sudor y descomposición era otro compañero habitual en estos lechos humildes. Dormir en el suelo también significaba estar expuesto directamente al frío gélido en invierno y a la humedad ascendente, que contribuía a enfermedades respiratorias, reumatismos y un malestar generalizado que mermaba la vitalidad. Ascendiendo un pequeño peldaño en la escala social, encontramos a la clase media emergente, los artesanos gremiales y los comerciantes prósperos. Aquellos con un poco más de recursos económicos podían permitirse un pequeño salto de calidad en su descanso. Aunque para nuestros estándares actuales la experiencia seguiría siendo rudimentaria, ellos ya poseían armazones de madera más rudimentarios, a menudo simples plataformas elevadas o estructuras básicas con cuerdas entretejidas para dar soporte al jergón. Este simple hecho de elevar al durmiente del suelo ya era un avance significativo. Reducía drásticamente la exposición directa al frío y la humedad y limitaba el acceso de muchos parásitos terrestres. Sobre estas estructuras, en lugar de paja suelta, se colocaban sacos generosamente rellenos de lana. O, si el bolsillo lo permitía, y se trataba de un mercader realmente pudiente de plumas, la lana, aunque más cara que la paja, ofrecía una mayor durabilidad, mejor aislamiento térmico y era menos propensa a atraer insectos. Las plumas, especialmente las de ganso o pato, eran consideradas el epítome del confort para este segmento de la población, proporcionando un acolchado superior y una sensación más suave. Sin embargo, no debemos imaginar la suavidad de un edredón o almohada moderna. Estos sacos se compactaban con el tiempo y requerían ser ahuecados o golpeados regularmente para mantener su forma y volumen. Aún así, representaban una mejora considerable en la calidad del sueño y un claro marcador de ascenso social. Un artesano exitoso en una ciudad como Brujas, Florencia o Londres, o un comerciante marítimo, podría enorgullecerse de tener una cama con un marco de madera sólida y un jergón de lana, quizás complementada con algunas mantas toscamente tejidas como colchas. Estas camas, a menudo transmitidas de generación en generación, eran un testimonio de su éxito y un pequeño lujo en un mundo de privaciones. Los inventarios de sus bienes, si sobrevivían, registrarían la posesión de una cama con relleno de lana como un activo valioso. Finalmente, en la cúspide de la pirámide social, encontramos a la nobleza y la realeza. Aquí es donde el lujo, aunque de una manera distinta a la nuestra, hacía su gloriosa y ostentosa aparición. Para ellos, las camas eran mucho más que un simple lugar para dormir. Eran símbolos monumentales de estatus, poder, riqueza y autoridad. No se trataba solo de comodidad, sino de una exhibición teatral del poder de su linaje. Imaginen vastas cámaras en castillos fríos y grandiosos, dominadas por enormes camas con doseles imponentes. Estos doseles, a menudo intrincadamente tallados en madera, eran verdaderas obras de arte y sostenían cortinas pesadas de brocado, terciopelo
o sedas importadas. Estas telas, increíblemente caras y a menudo traídas de Oriente a través de las rutas comerciales, estaban profusamente bordadas con hilos de oro y plata, mostrando escudos heráldicos, emblemas familiares o escenas bíblicas. Un ejemplo de la magnificencia de estas camas puede verse en los pocos ejemplos que han sobrevivido, así como en las ilustraciones de manuscritos iluminados o los inventarios de bienes de la realeza, como los del duque Juan de Berry, famoso por su colección de libros de horas, cuyas descripciones de sus camas revelan una opulencia asombrosa. Estas camas, más allá del confort, cumplían funciones vitales de privacidad y protección. En los grandes salones de los castillos, donde a menudo dormían varias personas, desde sirvientes de alto rango hasta guardias personales o damas de compañía, las cortinas ofrecían un rudimentario, pero vital sentido de intimidad. Podían cerrarse completamente, creando un pequeño cuarto dentro de la habitación, un refugio personal en medio del bullicio constante. Incluso reyes y reinas solían tener cortesanos durmiendo a la vista o en una habitación contigua por seguridad y servicio. Las cortinas ofrecían el único respiro de esa vigilancia constante. Más allá de la privacidad, las cortinas cumplían una función práctica indispensable. Ayudaban a retener algo de calor en las inmensas y gélidas estancias de los castillos, cuyas paredes de piedra eran pésimas aislantes. En invierno, el aire dentro de los doseles era notablemente más cálido y menos propenso a las corrientes de aire que en el resto de la habitación. Una bendición en noches donde las temperaturas podían descender drásticamente. Era una forma primitiva, pero efectiva de climatización personal. Los colchones de la nobleza estaban generosamente rellenos de plumas de ave de la más alta calidad, no solo de ganso o pato, sino a veces incluso de cisne, proporcionando una superficie lujosamente mullida y confortable. Además, las camas contaban con abundantes sábanas de lino fino, colchas elaboradas, a menudo acolchadas para mayor calidez, y múltiples almohadas, también rellenas de plumas. La cama real era a menudo el mueble más valioso en un castillo, un testamento visual del poder del monarca. Incluso en la muerte, la iconografía de los monumentos funerarios a menudo representaba a los nobles reclinados en sus camas, simbolizando su descanso eterno y su estatus perdurable. Y ahora, para realmente apreciar la ardua realidad del sueño medieval, propongo un ejercicio de contraste. Si tomáramos los colchones de las tres clases sociales que acabamos de explorar y los pusiéramos frente a un colchón moderno, la brecha en comodidad y funcionalidad sería un abismo insalvable. Para el campesino medieval, que dormía sobre una simple capa de paja o heno, la experiencia era de un aislamiento mínimo del frío y la humedad del suelo. Su amortiguación era precaria y temporal, degradándose rápidamente, convirtiéndose en una superficie dura e inhóspita en cuestión de semanas. Este lecho absorbía la humedad, se convertía en un imán para parásitos y ofrecía una nula adaptabilidad al cuerpo, lo que se traducía en noches de picazón constante y dolores. La diferencia con un colchón moderno es abrumadora. El nuestro ofrece un soporte ergonómico constante y uniforme que se mantiene año tras año, con una ventilación activa que previene la acumulación de humedad y ácaros. Está fabricado con materiales hipoalergénicos que aseguran una superficie higiénica y libre de plagas, además de una durabilidad excepcional. Es la diferencia entre dormir sobre una superficie cambiante, infestada y fría frente a una estable,
limpia y con control de temperatura. Para la clase media medieval, con sus jergones de lana o con suerte plumas sobre un rudimentario armazón de madera. El panorama mejoraba un poco. Ofrecían un aislamiento superior al del campesino y un mullido básico. Sin embargo, requerían un mantenimiento constante, como ahuecar el relleno, y limpiezas rudimentarias para lidiar con la inevitable compactación y los ácaros a los que seguían siendo propensos. La transpirabilidad era escasa y el soporte para la columna irregular e ineficaz. En cambio, un colchón moderno diseñado para esta gama, ya sea de espuma viscoelástica, látex o muelles ensacados, proporciona un soporte zonal que alinea la columna vertebral y reduce los puntos de presión, distribuyendo el peso de manera uniforme para un confort superior y la prevención de dolores. La higiene es infinitamente mejor, con tratamientos antiácaros incorporados y fundas lavables. La transpirabilidad es gestionada por tecnologías de ventilación y su durabilidad se extiende a una década o más sin necesidad de ahuecados diarios. Y en la cima de la sociedad, los nobles disfrutaban de colchones generosamente rellenos de plumas de alta calidad, el verdadero culmen del lujo medieval. Estas camas ofrecían el máximo mullido y un aislamiento térmico superior. No obstante, carecían de un soporte estructural real. Las plumas se movían creando huecos y hundimientos que hacían que la alineación de la columna fuera prácticamente inexistente. A pesar de las sábanas de lino fino, mantener la higiene era un desafío constante y el control de plagas seguía siendo difícil. Un colchón de alta gama actual, ya sea con tecnología de espuma avanzada, sistemas de muelles complejos, diseños híbridos o incluso los modernos colchones de aire ajustables, no solo ofrece una suavidad excepcional, sino que la combina con un soporte científico preciso que beneficia la salud postural y reduce el dolor. La regulación de la temperatura es activa gracias a geles y capas transpirables, y la higiene es casi perfecta, con materiales que repelen alérgenos y ácaros. Su durabilidad es excepcional, permitiéndonos disfrutar de la suavidad de las plumas, con el soporte y la higiene que la nobleza medieval ni siquiera podía soñar. En esencia, mientras que las camas medievales simplemente intentaban ofrecer un lugar para el descanso, la funcionalidad de los colchones modernos se basa en décadas de ciencia del sueño, ergonomía y desarrollo de materiales. Hemos pasado de la mera amortiguación básica y el aislamiento rudimentario a la ciencia del soporte vertebral, la regulación térmica activa, una higiene avanzada y una durabilidad sin precedentes, liberando al durmiente de las molestias, las plagas y las interrupciones que eran la norma en la Edad Media. Es un testimonio palpable de cómo la tecnología ha transformado por completo una necesidad humana tan fundamental. Esta marcada diferenciación en la cama, que iba desde un humilde jergón de paja hasta la opulencia de un dosel, nos habla mucho más que sólo de la calidad del sueño. Nos revela la profunda jerarquía social de la Edad Media. En una época donde los muebles eran escasos y costosos para la mayoría, cada pieza que se poseía, especialmente la cama, adquiría un significado que trascendía su mera función práctica. Para la nobleza y la realeza, una cama con dosel no era simplemente un lugar para dormir. Era un símbolo de estatus y un centro de poder. Piensen en los grandes salones de los castillos, espacios vastos y comunales, donde a menudo se realizaban múltiples actividades. La cama, con su imponente estructura y sus pesadas cortinas, se convertía en una especie de espacio semiprivado dentro de ese gran salón. No era raro que en estas camas no solo se durmiera,
sino que también se recibieran visitas, se realizaran pequeñas reuniones o incluso se llevaran a cabo negociaciones importantes. Imagina al señor feudal o a la dama de la corte sentados erguidos entre los cojines de su lecho, mientras reciben a un mensajero, escuchan una petición de sus vasallos o discuten asuntos de estado con sus consejeros. Las cortinas del dosel, al cerrarse, ofrecían una capa adicional de privacidad y exclusividad en un mundo donde ésta era un bien extremadamente escaso. Eran el telón de fondo para la vida pública y privada de los poderosos, un escenario para el poder y la autoridad. Incluso la cama de estado de un rey o reina era a menudo un elemento ceremonial, ubicado estratégicamente en una cámara de audiencia para impresionar a los visitantes con su magnificencia y simbolizar la autoridad de la monarquía. El mobiliario y específicamente la cama era una extensión visual de la riqueza y el poder. En un mundo donde la vida era predominantemente pública, incluso en los hogares, tener la capacidad de crear un pequeño refugio privado dentro de un espacio compartido era una declaración de privilegio. Las camas de la nobleza eran, en esencia, microcosmos de sus castillos, un lugar donde se combinaba la necesidad de descanso con la imperiosa demostración de su posición en la cumbre de la sociedad medieval. Si la incomodidad de la paja o la irregularidad de las plumas no eran suficientes, había una capa aún más profunda de miseria que convertía el sueño medieval en una verdadera pesadilla viviente. La higiene precaria que garantizaba la presencia de bichos y malos olores. Esto es donde el romanticismo sobre la Edad Media se desmorona por completo. Aquí es donde el sueño medieval se volvía realmente una pesadilla. No hablamos de una picadura de mosquito ocasional. Hablamos de la convivencia constante con una auténtica plaga bíblica de parásitos. Las chinches, pequeñas, escurridizas y voraces, se escondían en las grietas de la madera de las camas, en las costuras de los jergones y en cualquier rendija. Salían en la oscuridad, atraídas por el calor corporal para alimentarse de la sangre de los durmientes. Las pulgas, saltarinas y ubicuas infestaban la paja, las ropas y las mascotas. Los piojos, compañeros constantes de la sociedad del cabello y el cuerpo, provocaban una picazón insoportable, y las garrapatas, aunque quizás menos comunes en la cama misma, eran una amenaza constante en el entorno rural, pudiendo ser arrastradas al interior sin dificultad. Despertarse cubierto de picaduras no era la excepción, era la norma. Imaginen intentar conciliar el sueño mientras una procesión de diminutos atacantes se arrastra sobre la piel, picando, irritando y robando el descanso. Las noches se convertían en una batalla incesante contra estos inquilinos no deseados. No solo provocaban un malestar físico extremo, sino que también eran transmisores de enfermedades. Las pulgas, por ejemplo, fueron vectores cruciales en la propagación de la peste negra, la enfermedad que diezmó la población europea. Los piojos podían transmitir tifus. Cada picadura no era solo una molestia, era un riesgo potencial de enfermar gravemente o morir. Los inventarios de la época, si bien no detallan la presencia de insectos, indirectamente la confirman al mencionar el reemplazo frecuente de la paja o el heno, una práctica que hoy sabemos era vital para intentar mitigar estas infestaciones. La falta de acceso a agua corriente, jabón y conocimientos de higiene personal y ambiental adecuados creaba un ciclo vicioso. Las camas se convertían en microecosistemas de vida parasitaria, garantizando que el sueño fuera, en el mejor de los casos, fragmentado y en el peor, una fuente constante de agonía y enfermedad.
Más allá de los pequeños inquilinos, la composición misma de las camas medievales de la gente común era un factor clave en su mal sueño. La omnipresente paja y el heno, esos rellenos baratos y accesibles, eran en realidad un hogar ideal para todo, menos para el descanso. Imagina acostarte noche tras noche sobre una superficie que, si bien al principio ofrecía un mínimo de acolchado, rápidamente se transformaba en una trampa de incomodidad y suciedad. Estos materiales orgánicos se compactaban con el peso del cuerpo y el paso del tiempo, perdiendo su esponjosidad y convirtiéndose en una base dura y desigual. Peor aún, se humedecían con facilidad, ya sea por el sudor corporal, la alta humedad dentro de las viviendas mal ventiladas, o incluso por la lluvia si el techo goteaba. Una vez húmedos, la paja y el heno se transformaban en el caldo de cultivo perfecto para bichos y moho. El moho no solo generaba un olor rancio y desagradable, sino que también liberaba esporas que podían provocar o agravar problemas respiratorios, especialmente en un ambiente ya cargado de humo por las chimeneas abiertas y la falta de ventilación. La razón principal de este problema era la infrecuencia con la que se cambiaban estos rellenos. Para la mayoría de los campesinos y las clases bajas, reemplazar la paja o el heno de sus lechos era una tarea laboriosa y no prioritaria. A menudo se hacía solo 1 o 2 veces al año, si acaso. Esto significaba que durante meses las familias dormían sobre material en descomposición, infestado de insectos y empapado de los olores del cuerpo, la suciedad acumulada y el moho. Un ejemplo de la persistencia de esta práctica es que incluso en tiempos de la peste negra, cuando se sabía que las pulgas transmitían la enfermedad, cambiar la paja no era una solución universalmente aplicada o fácil de implementar para todos. Este ambiente insalubre no solo impedía un sueño reparador por las picaduras y la incomodidad, sino que también era un foco constante de enfermedades y alergias. La acumulación de ácaros del polvo, moho y desechos de insectos en el lecho era una receta para irritaciones cutáneas crónicas, ataques de asma y un sistema inmunológico debilitado. En definitiva, la paja y el heno eran soluciones económicas para la cama, pero a un costo altísimo para la salud y la calidad del sueño de la gente medieval. Más allá de los bichos y la paja en descomposición, la realidad del sueño medieval chocaba de frente con un factor fundamental que hoy damos por sentado: la higiene personal y la limpieza de la ropa de cama. Simplemente la idea de la higiene diaria y el lavado frecuente de la ropa no existía como la conocemos en la actualidad. Esto no es un juicio de valor, sino una observación sobre las limitaciones tecnológicas y culturales de la época. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Soy el historiador nocturno y mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos las noches y el saber. Miles de personas de todas partes del mundo, conectadas por ese deseo intrínseco de conocer más para poder conocerse más a uno mismo y tener una mejor vida. Siempre lo digo y lo recalco. Saber la historia es fundamental para no repetir los errores del pasado. Y por eso quiero que te tomes unos segundos para poder suscribirte y compartir este video con tu amigo fanático del conocimiento. Ni hablar si de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde servidor. De todas formas, el agradecimiento de mi parte, ya por el simple hecho de estar compartiendo este momento, es infinito. Ahora sí, sigamos con el relato. Imagina un mundo sin grifos, sin agua corriente dentro de las casas
y sin la facilidad de calentar grandes volúmenes de agua. El acceso al agua potable era una cuestión logística importante y su uso se priorizaba para beber y cocinar. Bañarse era un lujo ocasional, a menudo más por razones rituales o medicinales que por una necesidad diaria de limpieza. Los baños eran infrecuentes y la limpieza personal se limitaba a lavarse las manos y la cara, y a veces los pies con agua fría. El uso de jabón, si bien existía en formas rudimentarias, no era generalizado ni accesible para la mayoría. Como resultado, la suciedad y el sudor se acumulaban en la piel y en las vestimentas que se usaban día y noche. La ropa de cama, si es que existía más allá de las mantas para los más pobres, rara vez se lavaba a fondo. Lo más común era que se aireara, exponiéndola al sol y al viento, en un intento de disipar los malos olores y quizás de forma inconsciente matar algunos gérmenes. Sin embargo, este lavado superficial era totalmente ineficaz para eliminar la suciedad incrustada, el sudor, las células muertas de la piel y los parásitos que se adherían a las fibras. Los nobles, aunque con acceso a más recursos, también seguían hábitos de higiene que hoy consideraríamos laxos. Sus ropas más finas podían ser aireadas o cepilladas, pero un lavado profundo era una tarea monumental y no una práctica diaria. Este cúmulo de suciedad no solo contribuía a los malos olores que impregnaban los dormitorios, sino que también creaba un ambiente ideal para la proliferación de bacterias y, por supuesto, de los parásitos que ya hemos mencionado. Dormir noche tras noche en sábanas que acumulaban meses de sudor, grasa corporal y mugre era una receta para la incomodidad, las irritaciones cutáneas y un sueño de baja calidad. No existía el concepto de frescura en el lecho. Era una superficie de acumulación constante de desechos orgánicos. Esta falta de higiene, tanto personal como del entorno del sueño, era una de las razones fundamentales por las que el descanso medieval era tan problemático. No se trataba de pereza, sino de las realidades de una época sin los avances sanitarios y tecnológicos que hoy consideramos básicos. Si hemos hablado de la vista a la oscuridad, el tacto, las picaduras y la paja dura, es imposible ignorar otro sentido crucial que definía el sueño medieval, el olfato. Para la gente de la Edad Media, el ambiente sensorial del dormitorio era radicalmente diferente al nuestro, y los olores jugaban un papel protagonista, contribuyendo significativamente a la incomodidad del descanso. Imagina la atmósfera. Los colchones rancios de paja o heno que absorbían humedad y se descomponían lentamente liberaban un hedor a moho y a materia orgánica en putrefacción. A esto se sumaba la falta de ventilación en las viviendas, muchas veces pequeñas, con pocas o ninguna ventana que se pudiera abrir, especialmente en invierno, para conservar el escaso calor del hogar. El aire se volvía denso, estancado y pesado. Añade a esto los olores corporales que impregnaban la ropa de cama y las propias estancias. Sin el lavado diario y la higiene personal que hoy conocemos, el sudor, la grasa de la piel y otros efluvios corporales se acumulaban. Para muchos no era raro que los animales también durmieran cerca, sino dentro de la misma habitación para aprovechar el calor de sus cuerpos. Piensen en el olor a ganado, cerdos o gallinas que se sumaba al ya complejo buqué de la habitación. Incluso las necesidades fisiológicas se realizaban a menudo en orinales que no siempre se vaciaban de inmediato. Todo esto contribuía a un ambiente olfativo que hoy nos resultaría absolutamente insoportable. No se dormía en un aire limpio, precisamente. La nariz medieval, acostumbrada a estos aromas,
Quizás no los percibía con la misma aversión que la nuestra, pero eso no significa que no afectaran la calidad del sueño. Los olores fuertes pueden ser perturbadores, incluso si uno está habituado a ellos, interfiriendo con la capacidad de relajarse y caer en un sueño profundo. Eran una capa más en la compleja red de factores que convertían el acto de dormir en la Edad Media en una experiencia lejos de ser reparadora. Esta acumulación de malos olores en el ambiente del sueño medieval no es un mero detalle pintoresco. Encaja perfectamente con la teoría médica dominante de la época, los miasmas. En un tiempo donde la microscopía era inimaginable y los microorganismos eran desconocidos, la gente intentaba dar sentido a la enfermedad de la mejor manera que podían. No entendían los gérmenes, pero sí intuían de alguna manera que los malos olores estaban intrínsecamente ligados a la enfermedad y la corrupción. La teoría de los miasmas sostenía que las enfermedades, especialmente las epidemias como la peste o el cólera, eran causadas por el aire corrupto o mal aire que emanaba de la materia en descomposición, pantanos, basura, cuerpos en putrefacción, o incluso de la propia suciedad de las ciudades y los cuerpos. Se creía que este aire viciado o miasma entraba en el cuerpo a través de la respiración o los poros de la piel, alterando el equilibrio de los humores corporales y provocando la enfermedad. Desde esta perspectiva, el ambiente de la cama medieval era en su propia visión un miasma concentrado. Imaginen la combinación de la paja rancia y húmeda, los desechos de insectos, el sudor acumulado, los olores corporales sin lavar y a menudo la cercanía de animales. Todo esto creaba una atmósfera pesada, densa y, según la teoría imperante, intrínsecamente corrupta y portadora de enfermedad. Los médicos medievales como Galeno o Hipócrates, cuyas teorías aún influían, habrían asociado directamente un ambiente así, con la propensión a la enfermedad y la debilidad. Para ellos, dormir en ese ambiente no solo era incómodo, sino que se percibía como directamente perjudicial para la salud, aunque no sabían de bacterias o virus. Su observación empírica les indicaba que la suciedad y los malos olores traían consigo la enfermedad. Así, las pesadillas en la cama medieval no eran sólo por los bichos o la incomodidad, sino por la amenaza invisible que el propio aire viciado de su lecho representaba para su supervivencia. Una amenaza que se alineaba con su comprensión del mundo y la enfermedad. Si pensaban que los parásitos y los malos olores eran el colmo de las molestias nocturnas medievales, prepárense para añadir un par de elementos más a la mezcla que convertían el sueño en una verdadera odisea: la implacable contaminación acústica y las condiciones climáticas extremas dentro de los hogares. El silencio era un concepto prácticamente desconocido en la Edad Media, un lujo inaudito que la mayoría jamás experimentaría. Olvídense de las noches tranquilas que anhelamos hoy. El ambiente sonoro que impedía el sueño profundo era una cacofonía constante de la vida y el trabajo. Para empezar, estaban los ruidos de los animales que eran omnipresentes. Cabras, ovejas y ganado solían vivir muy cerca de las habitaciones humanas, a menudo compartiendo incluso el mismo techo en un intento por conservar el calor animal durante el invierno. Esto significaba que los balidos, mugidos y el constante murmullo de sus movimientos eran parte del paisaje sonoro nocturno, y por supuesto estaban las ratas y ratones. Una plaga constante en cualquier asentamiento humano de la época, cuyos rasguños y correteos por paredes, techos y suelos eran un sonido familiar y perturbador en la oscuridad. En las aldeas densas,
y las ciudades en crecimiento, el vocerío de los vecinos no cesaba completamente con la caída del sol. Las casas estaban pegadas unas a otras, con paredes delgadas que transmitían cada sonido, conversaciones, llantos de niños, risas, disputas. La vida de la comunidad se filtraba por cada rendija. Además, la noche traía consigo sus propios ruidos institucionales. Los gritos de los guardias nocturnos que patrullaban las calles y castillos, vigilando posibles intrusos o incendios, eran una presencia sonora recurrente. Estos gritos servían tanto para alertar como para tranquilizar a los habitantes, pero sin duda interrumpían cualquier atisbo de sueño profundo. Y luego estaba el constante repicar de las campanas de la iglesia que marcaban las horas de la noche, las llamadas a la oración y los toques de queda. Cada campanada era un recordatorio sonoro del paso del tiempo y un freno a la continuidad del descanso. Finalmente, al acercarse el amanecer, el canto de los gallos comenzaba su sinfonía, anunciando la llegada de un nuevo día de trabajo, mucho antes de que el sol apareciera por el horizonte. Todo esto contribuía a un ambiente sonoro abrumador que impedía la fase más profunda y reparadora del sueño, manteniendo a los medievales en un estado de alerta constante, incluso dormidos. Pero no solo los ruidos perturbaban el sueño medieval. Las condiciones climáticas extremas dentro de los hogares eran otro enemigo formidable del descanso. Las construcciones medievales, por su propia naturaleza, eran tremendamente deficientes en aislamiento, lo que significaba que la temperatura exterior dictaba, en gran medida, la temperatura interior. Imagina un castillo en el norte de Europa, digamos en Inglaterra o Escocia, en pleno invierno. Sus enormes salones de piedra, imponentes y majestuosos, eran también cámaras de hielo. Las chimeneas eran ineficientes, con aberturas gigantes que permitían que la mayor parte del calor escapara por la chimenea, y sus fogatas, aunque impresionantes, apenas lograban calentar la inmensidad de la estancia. El frío penetraba por cada rendija de las ventanas sin cristal, por las puertas mal ajustadas y a través de las gruesas paredes de piedra que conducían el frío del exterior directamente al interior. En este ambiente, la nobleza, a pesar de sus lujosos doseles y cortinas que ayudaban a crear pequeños microclimas cálidos dentro de la cama, se enfrentaba a temperaturas gélidas durante la noche. Las camas con dosel se convertían en pequeños refugios contra el frío penetrante. Pero aún así, dormir era una batalla. Era necesario dormir con varias capas de ropa, a menudo las mismas que se usaban durante el día. Y el aliento condensado en vaho salía de la boca con cada exhalación. No era una noche fresca para un sueño reparador. Era una noche congelante donde el cuerpo dedicaba energía a mantenerse caliente en lugar de descansar profundamente. La necesidad de mantenerse abrigado llevaba a amontonarse, lo que si bien ofrecía calor, comprometía el espacio y la comodidad individual. Ahora cambiemos de escenario y piensen en una villa en la península ibérica o en el sur de Italia en pleno verano. La situación era el polo opuesto, pero igual de perjudicial para el sueño. Las mismas casas de piedra que eran gélidas en invierno, ahora absorbían el calor del día como esponjas gigantes para luego irradiarlo lentamente durante toda la noche. Sin ventilación cruzada efectiva, sin los ventiladores eléctricos que hoy consideramos esenciales, la acumulación de calor dentro de los hogares hacía del sueño una tortura pegajosa. El aire se estancaba pesado y cargado de humedad, y el cuerpo humano luchaba por disipar el calor, lo que se traducía en sudoración constante,
deshidratación y una incapacidad para alcanzar las fases más profundas del sueño. Incluso la nobleza, aunque quizás con más ventanas para abrir en sus castillos o villas, no encontraba un alivio real. Abrir una ventana solo permitía que el aire caliente del exterior entrara y no existían sistemas para refrescar el aire o crear corrientes. Las noches eran sofocantes y el cuerpo se agotaba en un esfuerzo inútil por bajar su temperatura, muy lejos de un descanso reparador. Sí, entre los extremos del frío penetrante y el calor opresivo, las condiciones climáticas de las viviendas medievales eran un factor constante de interrupción y malestar para el sueño, un recordatorio más de las duras realidades de la vida sin la tecnología moderna. Si algo definía la intimidad del sueño medieval, era la sorprendente, para nuestros ojos modernos, falta de ella. Compartir la cama no era una elección para la mayoría de la gente, era una necesidad, un pragmatismo impuesto por las duras realidades económicas y sociales de la época. Imagina la escena. En una humilde casa campesina o en una abarrotada vivienda urbana, el espacio era un bien escaso y valioso. Las familias enteras, padres, hijos, abuelos, a menudo dormían en la misma cama o en el mismo jergón compartido en el suelo. Pero no solo eso, en muchas casas los sirvientes e incluso invitados ocasionales también podían sumarse al lecho común. Esta práctica era una solución eficiente para ahorrar espacio en hogares pequeños y, crucialmente, para conservar el calor corporal en las frías noches medievales, donde la calefacción era deficiente o inexistente. Acurrucarse juntos era una forma primitiva, pero efectiva, de mantenerse abrigados. Sin embargo, las implicaciones de esta cercanía forzada eran obvias y a menudo perjudiciales para el descanso y la salud. La falta de privacidad era absoluta. Cualquier atisbo de intimidad personal, emocional o física era prácticamente imposible. Los ruidos, movimientos y sí, incluso los olores de cada individuo se convertían en parte de la experiencia compartida. La transferencia de calor, si bien útil en invierno, podía volverse sofocante en las noches de verano, donde los cuerpos apiñados generaban un calor insoportable que impedía conciliar el sueño. Pero quizás la implicación más grave era la propagación masiva de enfermedades y parásitos. En un entorno donde la higiene era limitada y la comprensión de los gérmenes inexistente, una cama compartida se convertía en un caldo de cultivo perfecto para la transmisión. Tu tos o tus piojos no eran solo tuyos, eran automáticamente los de tu compañero de cama. Una gripe, una infección cutánea o una infestación de pulgas se extendían como la pólvora entre los que compartían el lecho, mermando aún más la ya precaria salud de la población y garantizando que el descanso fuera constantemente interrumpido por la enfermedad y el malestar. Dormir en grupo era en muchos sentidos una necesidad vital, convertida en una maldición sanitaria. La forma en que se construían las viviendas medievales nos ofrece una ventana fascinante a las verdaderas prioridades de la época y nos ayuda a entender por qué el confort y, por extensión, el buen sueño eran lujos raros. La arquitectura de la Edad Media, desde los imponentes castillos hasta las humildes casas campesinas, priorizaba la defensa, la durabilidad y la funcionalidad sobre la comodidad personal. Dormir bien, aunque deseable, era definitivamente secundario a la supervivencia y la protección. Pensemos en los castillos. Eran fortalezas diseñadas para resistir asedios, sus muros masivos de piedra, sus estrechas saeteras que servían de ventanas, si es que había ventanas, y sus grandes salones abiertos
sin divisiones claras, eran excelentes para la defensa y para impresionar con la autoridad del Señor, pero terribles para crear ambientes cálidos, silenciosos o privados. La piedra, un material magnífico para la construcción a largo plazo, es un conductor térmico pésimo. Absorbía el frío en invierno y el calor en verano, irradiándolo sin piedad hacia el interior. Las chimeneas eran soluciones rudimentarias que apenas lograban calentar la inmensidad de las estancias, y el humo a menudo llenaba el ambiente, irritando los ojos y los pulmones. En las casas de las aldeas y ciudades, la situación no era mucho mejor para la mayoría. Las viviendas solían construirse con materiales locales como madera, barro, paja o piedra tosca, pensadas para ser funcionales y relativamente fáciles de reparar o reconstruir. Eran pequeñas, a menudo de una sola habitación principal, que servía para todas las funciones: cocinar, comer, trabajar y dormir. Las ventanas eran pequeñas y a menudo no tenían cristal, utilizando en su lugar contraventanas de madera, o en el mejor de los casos, telas engrasadas o vejigas de animales que dejaban pasar poca luz y menos calor. Esto las hacía oscuras y mal ventiladas. La proximidad con los animales era común. Incluso si tenían un establo anexo, el olor y el ruido se filtraban. La falta de aislamiento térmico era universal. No existían los dobles acristalamientos ni los aislantes modernos. Las paredes delgadas no ofrecían barrera alguna contra el sonido exterior. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. La arquitectura medieval era una respuesta directa a las necesidades de un mundo incierto. La amenaza de la guerra, el bandidaje, las plagas y la dureza del clima hacían que la seguridad y la funcionalidad básica fueran la máxima prioridad. La idea de un dormitorio diseñado para el confort y un sueño reparador con aislamiento acústico, control de temperatura y privacidad simplemente no encajaba en la visión del mundo ni en las capacidades tecnológicas de la época. La arquitectura de entonces, con su énfasis en la supervivencia, es un reflejo silencioso pero elocuente de por qué el buen descanso era un lujo casi inalcanzable. Más allá de los piojos, el frío y la paja, había un factor psicológico omnipresente que corroía el sueño medieval, la amenaza constante. La Edad Media no era, ni de lejos, una época de paz y seguridad. Era un tiempo de violencia e inestabilidad crónicas, donde el miedo acechaba en cada sombra y en cada silencio. El miedo a robos, incendios o invasores era una preocupación muy real y cotidiana para la inmensa mayoría de la población, especialmente para aquellos que vivían fuera de la relativa protección de las ciudades fortificadas o los grandes castillos. Las rutas comerciales eran peligrosas, infestadas de bandidos. Las fronteras cambiaban constantemente con las guerras y las incursiones de ejércitos o grupos armados eran una amenaza siempre presente para un campesino. Un incendio accidental en su humilde cabaña de paja y madera podía significar la pérdida de todo. Para un mercader, la noche traía consigo el riesgo de que sus bienes o incluso su vida fueran tomados por asalto. La gente dormía sí, pero a menudo lo hacía con un ojo abierto en un estado de hipervigilancia. No había sistemas de alarma sofisticados, ni cámaras de seguridad, ni fuerzas policiales uniformadas que patrullaran las calles de forma constante como las conocemos hoy. La autoprotección era la norma. Cualquier sonido inusual, el crujido de una rama, el ladrido lejano de un perro, el relincho inesperado de un caballo, un leve rasguño en la puerta, podía interpretarse como una señal de peligro inminente y provocaba un despertar abrupto. Esta necesidad de estar atento a cualquier sonido
significaba que el sueño nunca era verdaderamente profundo o reparador. El cerebro permanecía en un estado de alerta latente, listo para reaccionar ante una amenaza percibida. Este tipo de sueño fragmentado y superficial es diametralmente opuesto al descanso profundo que hoy valoramos y buscamos. No era el miedo a una pesadilla, sino el miedo a la realidad que se cernía fuera y a veces dentro de sus precarias viviendas. A la inseguridad real de ladrones y bandidos se sumaba una capa aún más profunda de terror, forjada en la mente y amplificada por la ausencia de luz, la superstición y los miedos nocturnos. En la Edad Media, la oscuridad absoluta, sin el más mínimo rastro de iluminación artificial, no sólo dificultaba la visión, amplificaba la imaginación de una manera que hoy nos cuesta comprender. Cuando el sol se ponía, el mundo se sumía en un negro impenetrable, y esa negrura era un lienzo perfecto para la fantasía y el terror. Para la gente de la época, los fantasmas, demonios, brujas y otras criaturas del folclore no eran meros cuentos de viejas o metáforas, eran una realidad palpable. Se creía que la noche era el momento en que estos seres malignos se movían con mayor libertad, acechando a los durmientes. El miedo a ser visitado por un espíritu errante o una entidad demoníaca era tan real como el temor a un ladrón. La Iglesia misma reforzaba estas creencias con sermones y textos que describían la lucha constante entre el bien y el mal, y cómo el demonio acechaba en la oscuridad. Un ejemplo fascinante de cómo estas creencias impactaban el sueño lo encontramos en los fenómenos del incubus y el sucubus. Estas no eran meras invenciones literarias, eran explicaciones muy reales para experiencias que hoy sabemos que tienen causas fisiológicas. Para los medievales, el incubus era un demonio masculino que visitaba a las mujeres mientras dormían para tener relaciones sexuales con ellas, mientras que el sucubus era su contraparte femenina que hacía lo mismo con los hombres. Hoy la ciencia nos dice que estas experiencias corresponden a la parálisis del sueño, un estado en el que la mente está despierta, pero el cuerpo permanece paralizado, a menudo acompañado de alucinaciones vívidas y una sensación de presión en el pecho. Sin la comprensión de la neurociencia, estas sensaciones terroríficas se atribuían a la influencia maligna de estos demonios. Imagina la angustia de despertar inmóvil, sintiendo una presencia opresora, y creer genuinamente que estás siendo atacado por una criatura sobrenatural. Cada pesadilla angustiosa, cada sensación de asfixia o de que algo se sienta sobre tu pecho, no era un mero sueño, era una manifestación tangible de un ataque demoníaco. Este terror psicológico, alimentado por la superstición y magnificado por la oscuridad, hacía que el acto de cerrar los ojos fuera, para muchos, un acto de vulnerabilidad extrema y una invitación a la peor de las pesadillas. Ante un mundo tan lleno de amenazas, tanto reales como imaginadas, la gente de la Edad Media no tenía a su disposición los avances tecnológicos que hoy nos brindan seguridad y confort. En su lugar, el único refugio verdaderamente accesible, la última línea de defensa contra la oscuridad y sus terrores, era la fe. Por eso la oración nocturna no era simplemente un ritual piadoso, era un acto desesperado y visceral por buscar protección divina contra los peligros visibles e invisibles que la noche traía consigo antes de acostarse y a menudo también durante la vigilia del sueño bifásico. Las oraciones se elevaban desde cada rincón de la sociedad medieval, desde el campesino arrodillado en su choza de tierra, implorando a los santos por la seguridad de su familia y su ganado, hasta el noble en su elaborada cama con dosel.
rezando por la protección de su castillo y su linaje. No se trataba de una formalidad, era una súplica genuina. La gente pedía resguardo contra los ladrones que podían saquear sus pocas pertenencias, contra los incendios que podían consumir sus hogares de madera y paja, contra las enfermedades que se creía que viajaban con los malos aires, y por supuesto, contra los demonios y espíritus malignos que la superstición popular y la propia Iglesia decían que vagaban libremente en la oscuridad. La fe era a menudo el único consuelo real en un mundo tan impredecible y violento, cuando la medicina era rudimentaria, la justicia incierta y la seguridad personal precaria. La confianza en la protección divina se convertía en un pilar psicológico fundamental. La oración ofrecía una sensación de control en un universo caótico, un escudo invisible contra lo desconocido. Dormir se convertía así en un acto de fe, una entrega a una fuerza superior, con la esperanza de que al despertar el sol volviera a brillar sobre un mundo seguro y se alejaran las sombras de la noche. Era en muchos sentidos la única alarma de seguridad y la única luz nocturna con la que contaban. La ausencia casi total de luz artificial en la Edad Media no era sólo una incomodidad física, era una fuerza transformadora que cambiaba radicalmente la percepción del tiempo y el espacio, y por ende influía profundamente en la psique humana y los patrones de sueño, mucho más allá de lo meramente físico. Para nosotros hoy la noche es a menudo una continuación del día, iluminada por farolas, pantallas y luces domésticas. Podemos trabajar, leer o socializar a cualquier hora. Pero en la Edad Media, cuando el sol se ponía, el mundo se sumía en una oscuridad tan profunda que nos resultaría casi incomprensible. La noche era un reino diferente, no un simple periodo de inactividad. Era un tiempo de misterio, de silencio sobrecogedor y de peligros palpables e imaginados. Esta oscuridad no sólo definía la duración de la jornada laboral o el momento de ir a la cama, moldeaba la mente. La capacidad de discernir el entorno se veía mermada, agudizando otros sentidos y, sobre todo, la imaginación. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Cada ruido insignificante se magnificaba en el silencio. Se creía que las barreras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminaban. Las historias de fantasmas, duendes y demonios que hoy consideramos folclore eran una parte integral de la visión del mundo medieval. Y la oscuridad era el escenario donde estas criaturas cobraban vida en la mente colectiva. Piensen en el impacto psicológico de vivir en un mundo donde la noche era un momento de vulnerabilidad máxima. El miedo a lo desconocido, a lo que no se podía ver, era una carga constante. Esto no solo fomentaba la superstición, como ya hemos explorado, sino que también mantenía a la psique en un estado de alerta. Es posible que el sueño bifásico fuera, en parte, una adaptación a esta realidad psicológica. El despertar en medio de la noche permitía al individuo reevaluar su entorno, reafirmar su seguridad o simplemente prepararse mentalmente para las horas restantes de oscuridad antes del amanecer. La noche medieval era en esencia un desafío psicológico. No había escapatoria a su presencia abrumadora, y sus efectos se extendían al reino de los sueños, transformando el descanso en una experiencia muy diferente a la que conocemos. Ante un panorama tan desalentador para el descanso, ¿qué hacía la gente medieval? No se quedaban de brazos cruzados, se aferraban a los remedios y costumbres que tenían a mano, aunque desde nuestra perspectiva actual, la mayoría resultaban ineficaces o incluso contraproducentes.
Los remedios para el insomnio en la Edad Media eran, como gran parte de la medicina de la época, rudimentarios y basados en el ensayo y error, la observación popular y un buen puñado de superstición. La comprensión del cuerpo humano y sus procesos era limitada, lo que convertía la búsqueda de una cura para el mal dormir en un arte más que en una ciencia. Una de las soluciones más comunes eran los vinos especiados. Estos no eran solo bebidas. A menudo se les añadían hierbas con propiedades supuestamente sedantes. El problema principal es que estos vinos tenían un alto contenido de alcohol, y si bien el alcohol puede inducir el sueño rápidamente, también provoca un sueño superficial y fragmentado, lejos de ser reparador. La persona podía caer dormida, sí, pero su cerebro no alcanzaba las fases profundas necesarias para un verdadero descanso, y era probable que se despertara varias veces durante la noche con dolores de cabeza o deshidratación. También se recurría a infusiones de hierbas, algunas de las cuales aún hoy reconocemos por sus propiedades relajantes, como la manzanilla o la valeriana. Sin embargo, en la Edad Media, el conocimiento sobre las dosis efectivas y las combinaciones era limitado. Muchas de estas infusiones tenían efectos limitados o desconocidos y a menudo se mezclaban con otras hierbas sin comprender sus interacciones. Las preparaciones podían ser inconsistentes y los resultados impredecibles. Otros remedios populares incluían el consumo de lechuga, que contiene un látex con un ligero efecto sedante. Amapola, fuente de opio, que sí era un potente narcótico, pero con todos sus riesgos y adicciones, o incluso el consumo de ciertos alimentos que se creía que inducían el sueño. La medicina medieval era en esencia un tapiz de conocimientos heredados, observaciones empíricas y una fuerte dosis de creencia en el poder de la naturaleza y lo místico. Los médicos, barberos y curanderos ofrecían soluciones basadas en la teoría de los humores corporales o en las propiedades mágicas atribuidas a ciertas plantas. Si un paciente no dormía, se creía que uno de sus humores estaba desequilibrado y el remedio intentaría corregirlo, a menudo con sangrías o purgas, además de las pócimas. El objetivo no era tanto inducir un sueño fisiológicamente óptimo, sino calmar al individuo o al menos hacer que permaneciera inconsciente por un tiempo. Este panorama nos muestra que a pesar de la desesperación por dormir, las herramientas disponibles eran increíblemente limitadas y a menudo carecían de la eficacia que hoy damos por sentada. La gente intentaba dormir, pero con muy poco a su favor. En un mundo donde la ciencia médica era incipiente y la seguridad personal precaria, la gente de la Edad Media no solo buscaba alivio para el mal dormir en pócimas y hierbas, se volcaron de lleno en la religión y los rituales, confiando en el poder de lo divino para proteger su sueño de peligros visibles e invisibles. En este contexto, la línea entre la fe devota y la superstición popular era a menudo irremediablemente difusa. Más allá de la simple oración, antes de acostarse, se recurría a una variedad de prácticas que hoy consideraríamos puramente supersticiosas, pero que para ellos eran actos de fe con un propósito muy real. Se utilizaban reliquias sagradas, como fragmentos de huesos de santos o trozos de tela que supuestamente habían tocado a figuras santas, las cuales se colocaban bajo la almohada o cerca de la cama. La creencia era que la santidad inherente a estos objetos crearía un aura de protección, repeliendo a los demonios y las enfermedades nocturnas. Los nindos, amuletos y talismanes también eran comunes, no solo para la buena suerte diurna, sino específicamente para la protección durante la noche.
podían ser objetos bendecidos, grabados con símbolos cristianos o incluso con runas o símbolos paganos que se habían sincretizado con la fe cristiana a lo largo de los siglos. Estos se colgaban sobre la cama, en la entrada de la habitación, o se llevaban puestos para ahuyentar a los malos espíritus y asegurar un sueño tranquilo. Asimismo, se invocaba a santos patronos específicos asociados con el sueño o la protección. Por ejemplo, San Cristóbal, patrono de los viajeros, o santos locales que se creía que tenían poder sobre los demonios o las enfermedades, eran invocados en plegarias antes de dormir. La gente acudía a sus iglesias locales, ofrecía velas o donaciones en su nombre, esperando que su intercesión garantizara una noche sin sobresaltos. Los rituales podían incluir la señal de la cruz repetida, la aspersión de agua bendita en la habitación o la recitación de versículos bíblicos específicos. La fe, entonces, no era sólo una cuestión de salvación espiritual, era una herramienta práctica para la supervivencia diaria y particularmente para el sueño. Cuando no había pastillas para dormir ni sistemas de seguridad, la invocación de lo divino y el uso de objetos cargados de significado religioso y mágico se convertían en el último recurso para encontrar un poco de paz en las largas y a menudo aterradoras noches medievales. En medio de las gélidas noches medievales, la chimenea o el brasero no eran solo elementos decorativos, eran el corazón palpitante del hogar, la única fuente de calor y luz disponible una vez que el sol se ponía. Ofrecían un consuelo ilusorio, una promesa de calidez en la implacable oscuridad y el frío. La imagen de una familia acurrucada alrededor del fuego crepitante puede parecer idílica, pero esta necesidad básica venía con un riesgo constante, convirtiendo el acto de dormir en una necesidad peligrosamente precaria. El fuego, si bien era el único alivio contra el frío extremo, también era un riesgo constante de incendio. Las casas, especialmente las de los campesinos y la gente común, estaban construidas con materiales altamente inflamables: madera, paja, techos de bálago, una chispa errante, una brasa que saltaba del hogar o una llama desatendida. Podían reducir una vivienda a cenizas en cuestión de minutos. Y lo que es peor, la cercanía entre las casas en aldeas y ciudades significaba que un incendio podía propagarse rápidamente, devastando vecindarios enteros. La crónica medieval está llena de relatos de grandes incendios urbanos que comenzaron con una chispa en una casa y se extendieron sin control. Además del riesgo de incendio, estaba el peligro de la asfixia por humo. Las viviendas medievales, como ya hemos mencionado, eran muy deficientes en ventilación. Las chimeneas, sobre todo en las casas más humildes, eran rudimentarias y no siempre expulsaban el humo de manera eficiente. Los braseros, que se usaban para calentar habitaciones sin chimenea, liberaban monóxido de carbono sin ventilación adecuada, un gas inodoro e incoloro, pero letal. Dormir en un espacio confinado, con una fuente de combustión sin salida adecuada, significaba inhalar humo durante horas. Esto no solo irritaba las vías respiratorias y provocaba tos interrumpiendo el sueño, sino que también representaba un riesgo real de intoxicación por monóxido de carbono, que podía llevar a la inconsciencia y finalmente a la muerte. Así, mientras el fuego ofrecía una bienvenida calidez y una luz tenue que perforaba la oscuridad absoluta, también era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida medieval. Dormir con el fuego cerca no era una elección cómoda, era una necesidad peligrosa, una apuesta diaria entre el consuelo momentáneo y la amenaza latente.
Hemos recorrido un largo camino a través de las noches inquietas de la Edad Media, analizando las causas físicas y psicológicas del mal dormir. Pero sería una omisión crucial no ir por las ramas. Un momento para reflexionar sobre el contexto más amplio que enmarcaba todas estas dificultades, el limitado conocimiento médico de la época. Esta realidad amplificaba cada problema y hacía que el descanso reparador fuera una quimera. En la Edad Media, la medicina era una disciplina muy diferente a la que conocemos hoy. No existían las sofisticadas herramientas diagnósticas, ni los laboratorios, ni la comprensión de la anatomía y fisiología humanas a nuestro nivel. La teoría humoral heredada de la Grecia antigua, principalmente de Hipócrates y Galeno, dominaba el pensamiento médico. Se creía que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio entre ellos. Un mal sueño podía atribuirse a un exceso de flema, por ejemplo, o a una mala digestión que afectaba a los humores. Dentro de este marco no había pastillas para dormir tal como las concebimos. No existían sedantes sintéticos, ni ansiolíticos, ni complejos medicamentos para regular el ciclo del sueño. La solución a los problemas de insomnio o sueño fragmentado era a menudo empírica, basada en la tradición popular, en la observación de lo que parecía funcionar o no, y fundamentalmente en la fe. Los remedios eran una mezcla de infusiones de hierbas, algunas con propiedades reales, otras ineficaces, sangrías para equilibrar la sangre, purgas para limpiar el cuerpo, o la aplicación de ungüentos y bálsamos. La sugestión y el efecto placebo probablemente jugaban un papel importante. Los tratamientos se diseñaban para restaurar el equilibrio de los humores o para expulsar malos aires o influencias demoníacas, no para actuar sobre los neurotransmisores o los ciclos del sueño, como lo hace la farmacología moderna. La ciencia, en el sentido moderno del término, apenas comenzaba a gestarse y el método experimental era incipiente. Los avances médicos eran lentos y a menudo se basaban en la autoridad de textos antiguos más que en la investigación activa. Esto significaba que si una persona medieval sufría de insomnio crónico debido a dolor, estrés, parásitos o enfermedades subyacentes, las opciones de tratamiento eran desesperadamente limitadas y a menudo ineficaces. La falta de comprensión de las verdaderas causas del mal dormir, sumada a la ausencia de herramientas terapéuticas eficaces, condenaba a muchos a noches de inquietud perpetua. Después de este inmersivo viaje por las noches medievales, plagadas de insectos, frío, miedo y superstición, es hora de abordar de frente la pregunta central que inició nuestra exploración y reafirmar nuestra crítica a esa narrativa tan popular. Volvamos a esa idea seductora, esa fantasía que algunos creadores de contenido, especialmente en YouTube y redes sociales, han promovido con tanto entusiasmo que la gente medieval, libre de pantallas y del ritmo acelerado moderno, dormía mejor que nosotros. Es una simplificación peligrosa y romántica. Se aferran al concepto del sueño bifásico, como si fuera un estado de nirvana, una conexión ancestral con un ritmo biológico superior, ignorando por completo la brutal realidad del contexto en el que se producía ese sueño. No podemos mirar el pasado con lentes de color rosa y cherry picking, eligiendo solo lo que nos conviene. El sueño bifásico no era una elección consciente por un mayor bienestar. Era en gran medida una adaptación forzada a un ambiente hostil. La ausencia de luz artificial no era una bendición que trajera un sueño idílico,
sino una limitación que imponía la vigilia nocturna. Ignorar las picaduras de pulgas y chinches, los malos olores, el frío penetrante o el calor sofocante, el miedo constante a ladrones o demonios y la falta de cualquier recurso médico efectivo no es historia, es fantasía. Reducir la experiencia del sueño medieval a un simple primer sueño y segundo sueño es deshonesto y trivializa la inmensa cantidad de desafíos que enfrentaban. La realidad es que si bien la tecnología moderna nos ha desconectado de ciertos ritmos naturales, también nos ha liberado de una carga inmensa de incomodidad, peligro y enfermedad que hacía del sueño medieval una experiencia profundamente problemática y a menudo aterradora. Así que la próxima vez que alguien romantice el sueño medieval, invítalo a pasar una noche en una choza de paja sin luz, con el hedor a rancio y el constante zumbido de los parásitos. Estoy seguro de que cambiará de opinión rápidamente. Ahora desarmemos la fantasía y enfrentemos la realidad de frente, comparando el sueño medieval con el moderno, punto por punto. Este contraste nos permitirá ver con claridad quién dormía mejor y por qué. Calidad del aire. En la Edad Media, el aire que se respiraba al dormir era una mezcla pesada y opresiva. Piensen en el humo constante de las chimeneas abiertas y los braseros, los olores corporales y de los desechos acumulados, y el penetrante aroma de los animales que a menudo compartían el mismo espacio o estaban en las cercanías inmediatas. Era un aire cargado de partículas, humedad y miasmas percibidos que irritaban las vías respiratorias y perturbaban la tranquilidad. Hoy respiramos un aire filtrado, controlado por sistemas de calefacción y aire acondicionado que regulan la temperatura y la limpieza, permitiéndonos un ambiente puro y sin alérgenos para el descanso. Control de temperatura. Los medievales estaban a merced de los elementos. Experimentaban una exposición constante a extremos climáticos. El frío gélido en invierno, con casas de piedra sin aislamiento y corrientes de aire, obligaba a dormir completamente vestido y a menudo en grupo para compartir calor. En verano, el calor sofocante se acumulaba en las viviendas, sin ventilación efectiva ni métodos de enfriamiento, convirtiendo la noche en una tortura pegajosa. Nosotros, en contraste, disfrutamos de termostatos modernos que nos permiten mantener una temperatura constante y agradable en nuestras habitaciones, ajustándola a nuestro antojo para crear el ambiente térmico ideal para un sueño profundo. Y la cama medieval era, como vimos, un ecosistema en sí misma. Las camas estaban infestadas de bichos, chinches, pulgas, piojos, eran compañeros constantes picando e interrumpiendo el descanso. La ropa de cama rara vez se lavaba, acumulando suciedad, sudor y malos olores. Hoy la realidad es diametralmente opuesta. Usamos ropa de cama limpia que se lava con frecuencia y dormimos en colchones sanitarios fabricados con materiales hipoalergénicos que repelen ácaros y permiten una higiene que para un medieval sería incomprensible. Seguridad. El sueño medieval estaba teñido por un miedo constante. El riesgo de robos, incendios o invasiones era muy real, y la gente dormía con un oído atento, siempre en alerta. No había alarmas o cámaras de seguridad que brindaran tranquilidad. En nuestra era, el sueño está protegido por cerraduras robustas, sistemas de alarmas y una seguridad pública, aunque imperfecta, que reduce drásticamente las amenazas externas directas a nuestro hogar, permitiendo un estado de relajación mucho mayor. Contaminación acústica. El silencio era un lujo inaudito en la Edad Media. Ruidos de animales, el vocerío de vecinos, los gritos de guardias nocturnos
y el incesante repicar de las campanas de la iglesia creaban un ambiente sonoro incontrolable que impedía el sueño profundo. Hoy tenemos el poder del aislamiento acústico en nuestras viviendas, la opción de usar tapones para los oídos y la capacidad de generar ruido blanco o sonidos relajantes para enmascarar las molestias, creando un santuario de paz para el descanso. Enfermedades. Las enfermedades transmitidas por parásitos y las infecciones constantes eran una realidad brutal de la vida medieval, agravada por la falta de higiene y la promiscuidad en el dormir. Una picadura era un riesgo de enfermedad grave. En la era moderna, la medicina avanzada y el control de enfermedades han erradicado o controlado la mayoría de estas plagas. Nuestra cama ya no es un nido de patógenos, y si enfermamos, tenemos tratamientos efectivos. Comodidad física. Finalmente, la comodidad física era un concepto muy distinto. Dormir sobre superficies duras y con bultos de paja, o sobre jergones de plumas que no ofrecían soporte, provocaba dolores corporales y un descanso ineficaz. Hemos evolucionado a colchones ergonómicos diseñados para alinear la columna vertebral, reducir los puntos de presión y almohadas a medida que se adaptan a la forma del cuerpo, garantizando un soporte óptimo y un confort sin igual para cada noche. Conclusión crítica. Así que la respuesta es contundente. No, la gente en la Edad Media no dormía mejor. Dormía de una manera diferente. Sí, adaptada a sus circunstancias extremas de supervivencia, pero su calidad de sueño era objetivamente inferior en casi todos los aspectos que hoy consideramos vitales para un descanso reparador y saludable. Es un mito peligroso, una simplificación romántica que idealiza un pasado brutal y al hacerlo minimiza la inmensa cantidad de avances que hemos logrado en confort, seguridad y bienestar. El historiador nocturno siempre les traerá la verdad, por muy incómoda que sea. Hemos terminado nuestro profundo viaje a las noches de la Edad Media, desvelando las duras realidades que convertían el acto de dormir en una lucha constante. Recapitulemos los múltiples factores que contribuían al mal dormir medieval. Las camas rudimentarias de paja, infestada de bichos que se convertían en nidos de parásitos, el frío extremo del invierno y el calor sofocante del verano en viviendas sin aislamiento, el ruido constante de animales, vecinos y campanas que impedía el silencio, el miedo omnipresente a robos, incendios o invasores, y la angustia psicológica de las supersticiones sobre demonios nocturnos. Todo esto se sumaba a la higiene precaria, los malos olores y la falta de remedios efectivos para el insomnio. Cada noche era una odisea, un acto de supervivencia más que de descanso reparador. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el sueño, como casi todo en la experiencia humana, es un producto directo de su tiempo y de las condiciones materiales y culturales predominantes. No es una constante inmutable. La forma en que dormimos hoy es un reflejo de milenios de avances, no solo tecnológicos, sino también sociales, sanitarios y de conocimiento. La evolución de nuestras camas, de nuestros hogares y de nuestros hábitos de sueño es un testimonio elocuente de cómo la humanidad lucha incansablemente por mejorar su calidad de vida, incluso en algo tan fundamental como el descanso. La próxima vez que te quejes de que tu colchón no es lo suficientemente firme o de ese ligero ruido de la calle que se filtra por tu ventana, recuerda a tus antepasados medievales. El simple hecho de tener un colchón limpio y cómodo, una habitación con temperatura controlada y libre de olores nauseabundos,
y la relativa seguridad que te permite cerrar los ojos sin temor a ser asaltado o atacado por seres imaginarios son privilegios modernos, invaluables. Vivimos en una era de confort del sueño que para un medieval sería una utopía inalcanzable, y aquí reside una última e irónica reflexión. Curiosamente, el único punto en el que los medievales nos ganaban era en la oscuridad absoluta, sin la contaminación lumínica de las ciudades modernas, sin las pantallas de nuestros dispositivos que emiten luz azul y sin la necesidad de iluminación nocturna. La oscuridad natural era total y profunda. Paradójicamente, este era el único factor que hoy reconocemos como esencial para facilitar un sueño realmente profundo y reparador, pues estimula la producción de melatonina, la hormona del sueño. Sin embargo, este único beneficio estaba rodeado de tantas otras incomodidades, peligros y terrores que lo anulaban por completo, convirtiéndolo en una ventaja tristemente desperdiciada. Espero que este relato te haya gustado y te haya ayudado a relajarte mientras escuchas un poco de buena historia. Esto es El Historiador Nocturno, tu compañero fiel para tus noches de insomnio. Si el relato te gustó, deja tu buen like y suscríbete para que formes parte de esta comunidad nocturna y culta. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.